Acá ustedes saben que la presión es igual a una constante por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en vez de yo colocar esta presión, puedo también traer estos términos de acá, ¿no? A esto de acá, ¿ya? Porque como les decía, esto de acá se nos puede hacer un poco más largo, ¿ya? Son cuestiones matemáticas más que todo, ¿ya? Y lo que menos queremos ahora mismo es alargarnos, ¿no? Entonces, para evitar hacer tanto trabajo, ¿ok? Como el propio ejercicio, es que voy a reemplazar esto de acá a acá, ¿ya? Entonces, antes de integrar voy a hacer esto, ¿ya? No, acá directamente vamos a colocar trabajo, ¿ya? Trabajo desde el punto 1 al punto 2, ¿ya? Aquí todavía no integramos, ¿ya? Desde el diámetro 1 al diámetro 2. Y en vez de colocar presión, yo voy a colocar esta constante por el diámetro al cuadrado, ¿ya? Pi sobre 2, el diámetro al cuadrado, la diferencial del diámetro, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Diámetro 2, diámetro 1, ¿no? Pi medio por una constante por el diámetro a la cuarta, ¿no? Diferencial del diámetro, ¿ya? Ahora recién vamos a integrar esto de acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la integración de diámetro a la cuarta, ¿no? Nosotros sabemos por cálculo 1, que cuando ustedes, bueno, pues integran, ¿no? A ver, x elevado a la b, ¿no? La respuesta sería x b más 1 sobre b más 1, ¿no? Acá me faltó la diferencial de x, pero bueno, ustedes ya entienden, ¿no? También acá una constante c. Pero bueno, esta sería la fórmula, ¿no? Entonces acá el trabajo me va a quedar igual a pi sobre 2 por la constante, por el diámetro elevado a la quinta, eso sobre 5, ¿no? Entonces acá, con sus límites, ¿ok? Diámetro 2 y diámetro 1, ¿no? Entonces acá ya la fórmula del trabajo me quedaría de esta manera. Pi sobre 2 por la constante, ¿ok? Acá vamos a colocar 5 por 2, 10, ¿ya? Creo que estoy alargando mucho. 5 por 2, 10, por el diámetro 2 elevado a la quinta, menos el diámetro 1 elevado a la quinta. ¿Ya? Entonces me queda de esta manera la fórmula. ¿Ok? Entonces acá, ¿hay alguna manera de yo conocer el diámetro 1? La hay, ¿ya? También el diámetro 2, también esta constante de acá. Entonces, lo que nos falta ahora mismo para hallar el trabajo, pues son estas tres, ¿no? Porque ahora mismo no contamos con la constante, ¿ya? No tenemos los diámetros, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos falta, ¿ya? Para poder hallar este trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ir por partes. Entonces, en la condición 1 nos está dando una masa, también nos está dando una presión y una temperatura. ¿Ya? Entonces, aquí se les tiene que venir siempre a la mente lo que es el pavo igual al ratón, ¿ya? Cuando tengan presión, temperatura de un gas, ¿no? Siempre trabajen o traten de trabajar con lo que es la ecuación de estado, sus fórmulas de los gases ideales, ¿no? Entonces acá tenemos una presión por el volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura, ¿ya? Ahora acá no se olviden que estamos en el sistema inglés. La constante de los gases ideales en el sistema inglés es igual a 10.7316 PSIA por pie cúbico, ¿ya? Pie cúbico, pero voy a colocarle así ya. Sobre libra mol por grados Rankine, ¿ya? Esta es la constante en el sistema inglés. Si hubiéramos en el otro sistema sería 0.082, ¿no? Ya. Entonces acá, yo en el estado 1 tengo la presión, ¿ya? Tengo el volumen no lo tengo, ¿no? Tengo la temperatura, ¿ok? Y acá yo puedo también hallar el número de moles, ¿ya? Acá nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, ¿ya? Y ahora, ¿de qué compuesto estamos hablando?
Aire, ¿no? Ya, aire. Entonces el peso molecular del aire, igual lo voy a anotar acá ya. El peso molecular del aire, promedio, ¿no? Es de 28,96 libras sobre libras mol. Acá una aclaración. No crean que los pesos moleculares siempre se representan por gramos sobre mol, ¿ya? Es según el sistema que ustedes estén manejando. La cantidad del peso molecular es una unidad adimensional realmente. Ya las unidades ustedes la dan según el sistema que ustedes estén resolviendo un problema. ¿Ya? Porque me acuerdo que una vez igual, pues acá se dieron 28,96 gramos sobre mol y estaban así haciendo sus conversiones hasta llegar a libras sobre libras mol. Entonces es complicarse. Y entonces por eso les hago esa aclaración. Entonces acá cómo me queda la fórmula. Presión por volumen igual a masa sobre peso molecular. Eso por la constante, por la temperatura. ¿Ya? Ahora mismo yo deseo hallar el diámetro 1. Estas son las condiciones del estado 1. ¿Ya? Entonces, ¿de acá dónde puedo hallar el diámetro? Del volumen, ¿no? Entonces, también sabemos acá que el volumen, hace rato lo dijimos, ¿no? Pi sobre 6 por el diámetro al cubo, ¿no? Esa fue la fórmula que utilizamos hace un instante. ¿No? Acá está. Ese es el volumen de una esfera. Entonces, eso también puedo reemplazar acá. Presión por pi sobre 6 por el diámetro al cubo. ¿Ya? Es igual a masa sobre el peso molecular por la constante, por la temperatura. Entonces, de acá ustedes pueden despejar el diámetro. ¿Cómo les va a quedar? Les va a quedar de esta manera. A ver, el diámetro se va a quedar acá. Masa por la constante, por la temperatura. El 6 igual va a pasar a multiplicar acá arriba, ¿no? El pi va a pasar a dividir por el peso molecular y también acá por la presión, ¿no? Sí, el pi, la presión, sí, está bien, pi, la presión, peso molecular, está bien. Está acá el 6. Entonces esto como está elevado al cubo, pues tendríamos que aplicar lo que son las raíces, ¿no? Raíz al cubo, ¿no? Si esto hubiera estado, pues, o sea, obviamente está al cubo, ¿no? Entonces, aplico raíz en los dos lados y nos queda de esta manera. ¿Ok? Entonces acá el diámetro 1 va a ser igual, reemplazamos en esta fórmula que deducimos, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo un poco más grande. Bien. Entonces el diámetro, a ver, diámetro 1 va a ser igual a la raíz cúbica, ¿ok? Aquí vamos a colocar una fracción. ¿Cuánto es la masa? Es 10 libras masa, ¿no? Entonces acá es 10 libras masa, ¿ya? La constante dijimos que era 10,7316 PSI por pie cúbico, ya le vamos a colocar pie. Pie cúbico dividido entre libra mol por grados Rankine, ¿ya? Ahora ahí continuamos, ¿no? Ahora la temperatura nos decía en el estado 1 que era igual a 800 grados Rankine, ¿no? Entonces, 800 grados Rankine. Y esto por 6, ¿no? 6 viene de la fórmula de volumen. Entonces, recién cerramos esto de acá, ¿no? Entonces, acá abajo nos queda pi por el peso molecular del aire que dijimos que era 28,96 libra masa sobre libra mol, ¿ya? Todo multiplicado por la presión, ¿no? ¿Cuánto es la presión? Es de 30 psi, ¿no? Entonces, eso también reemplazamos acá, ¿ok? 30 psi. Entonces acá libra masa con libra masa se van, libra mol con libra mol se van, grados Rankine con grados Rankine se van, ¿ya? PSIA con PSIA de acá se van. ¿Y qué me va a quedar? Pie cúbico. Ya nos va a quedar acá pie cúbico. Entonces como esto está con raíz cúbica, 3 con 3 se van a ir. ¿Y qué me va a quedar como unidad? El pie solamente, ¿no? Entonces de acá nosotros resolvemos, ¿ok? El diámetro 1. Y les va a dar, si estoy mal me corrigen ya.
5.74 pies, ¿ya? 5.74 pies. ¿Ya? Entonces nosotros así hallamos el primer diámetro. ¿Ya? Listo. Entonces, para reemplazar en esta fórmula que deducimos hace un instante, ya tenemos esto de acá. ¿Qué nos falta? La constante y el diámetro 2. ¿Ya? Ahora acá, ¿a ustedes qué les dice la constante? ¿No? Obviamente que es un número que nunca va a cambiar, ¿no? Cuando ustedes hablan de esto, ¿no? A ver. Que la presión es proporcional a la temperatura, ¿no? Esto es una ley de los gases ideales, ¿no? Ustedes esto lo llevan de esta manera. Presión por la constante por la temperatura, ¿no? Entonces, después de eso, ustedes despejan esto de acá y les queda presión 1 sobre temperatura 1, ¿no? Esto por la constante. Entonces, esta constante de acá, ustedes en cualquier problema, sin darse cuenta, pueden hallarlo, simplemente dividiendo la presión 1 entre la temperatura 1. Solo que por lo general, nosotros lo trabajamos de esta manera, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Que muchas veces, pues, nos olvidamos de esta constante, pues, porque simplemente quizás no importa, ¿no? Pero ustedes pueden hallar esta constante, ya sea que tengan la presión 2 y la temperatura 2, o la presión 1 y la temperatura 1. Simplemente dividiendo, conseguirían esta constante. Entonces acá pasa lo mismo. Como nosotros tenemos la presión 1, ya que es de 30 psi, y también tenemos el diámetro 1, podemos tranquilamente hallar esta constante de acá. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya contamos con este diámetro de acá, pues yo ya puedo tranquilamente hallar eso. Entonces, como yo estaba diciendo hace un instante, que la presión es proporcional al diámetro cuadrado, de acá yo puedo despejar y hallar esta constante. Presión sobre diámetro al cuadrado. ¿Ya? Ya. Mm, acá me estoy fijando algo. Mm, ya. Entonces vamos a quedar en esto ya. Que la presión, bueno, ¿cuánto nos estaba diciendo? Que era de 30 psi, ¿no? Entonces, 30 psi lo dividimos entre el diámetro 1, que es de 5.74 al cuadrado, ¿ya? Pie cuadrado. Y nosotros ya tendríamos la constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, ustedes hacen esta división y ya cuentan con este dato de acá, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar con estas unidades, ¿ya? Por ahora. Sí, ¿ya? Después lo dividimos, ¿ya? Solo dividir 30 entre 5.74 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá en esta fórmula de acá, también ya tenemos la constante, tenemos el diámetro 1, ahora nos falta el diámetro 2. ¿Ya? Nos falta este diámetro 2. Ahora, según lo que hace rato yo les estaba explicando de los gases ideales, ¿se acuerdan de esta fórmula, no? Presión 1, decía que era proporcional a la temperatura. Después de eso, nosotros pues hallamos esta fórmula, ¿no? Presión 1 igual a la constante por la temperatura 1, debido a que esto es proporcional, ¿no? Entonces, después de eso, ustedes despejaban y eso era igual a una constante. Entonces, de ahí ustedes decían que presión 1 igual a temperatura, a ver, presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Entonces, algo parecido también nosotros podemos aplicar a este problema, ¿ya? Nosotros contamos con la presión, con la presión 1, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a tratar de no complicarlo mucho esto, ¿ya? A ver. Entonces, nosotros también tenemos esta proporcionalidad de acá. Entonces, si ustedes tuvieran las condiciones en el punto 2, en presión, ¿no? En la primera ustedes tienen presión y diámetro 1, en la segunda nos faltaría la presión, y de ahí podemos despejar tranquilamente
el diámetro 2. Eso por proporcionalidad. Ahora eso les aclaro porque hay muchos problemas donde ustedes pueden hallar o tienen que hallar, y es la única vía, ¿ya? Aplicando justamente la constante de proporcionalidad del resorte. Ya hay muchos problemas. Yo sé que es un poco medio bizarro, por decirlo así, ¿no? Pero así son los problemas de termodinámica, ¿ya? Pero ahora mismo vamos a tratar de no ir por este lado, ¿ya? Que la verdad que, como les digo, hay distintas maneras de resolver este problema, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo, ¿ya? Entonces acá, en un inicio nos decía, miren, determina el trabajo realizado cuando el volumen del globo se duplica, ¿ya? El volumen del globo se duplica. Entonces, nosotros acá tenemos el diámetro 1, que es 5.74. Y con el diámetro ustedes pueden hallar el volumen 1, ¿no? Y como saben que el volumen se duplica, simplemente al volumen 1 lo multiplican por 2. Y después de eso, hallan el diámetro de ese volumen 2, ¿no? Entonces, va de la mano, ¿no? Entonces eso, ya si hubiera alguna duda me dicen, ya. Como les digo, esto es un poco más matemático, se podría decir, ¿no? Entonces acá, nosotros hallamos el volumen 1, ¿ya? El volumen 1 va a ser igual a pi sobre 6 por el diámetro 1 elevado al cubo, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos el diámetro 1, ¿no? Nos dio 5.74 pies, ¿no? Entonces eso tenemos que elevarlo al cubo. Entonces hacemos ese cálculo y nos va a dar 98,818 pies cúbicos, ¿ya? Entonces ahora mismo ya conocemos el volumen, podemos llegar a conocer el volumen 2. ¿Por qué nos dice el problema que se está duplicando? Entonces a este volumen recién lo multiplico por 2, ¿ya? No estén queriendo iniciar el problema multiplicando el diámetro, ¿no? Por 2. Como les dije, el hecho de que el volumen se duplique no quiere decir que el diámetro también se esté duplicando, ¿ya? No es de esa manera, ¿ok? Entonces 2 por 98,818 nos va a dar 197,64 pies cúbicos, ¿no? Hice el cálculo rápido, a ver. Si hay algún error me dicen igual, ¿ya? Entonces acá vamos a continuar. Sabemos que el volumen esférico, ¿no? Es igual a pi sobre 6 por el diámetro al cubo, ¿no? Entonces ahora mismo yo ya tengo el volumen 2, pero yo quiero hallar el diámetro 2, ¿no? Entonces de acá, de este volumen, voy a despejar el diámetro, ¿ya? Entonces, ¿a qué sería igual el diámetro? Sería igual a 6 por el volumen, ¿ya? Todo esto dividido entre pi. ¿Y cómo está el cubo? Pues aquí sacamos su raíz cúbica, ¿no? Entonces, acá reemplazamos el volumen, 6 por 197,64, todo eso dividido entre pi, ¿ya? Esto en diámetro 2, ¿ya? Entonces, hacemos ese cálculo y nos va a dar 7.23 pies, ¿ya? 7.23 pies. Entonces, ya con eso hallamos el diámetro 2, hallamos el diámetro 1, conocemos también la constante, ya les expliqué cómo, ¿no? Entonces ya podemos reemplazar nosotros en esta fórmula de acá. Ya podemos reemplazar. Entonces acá, a ver, me esperan un pequeño segundo ya.
Ya, ¿en qué estábamos? Ahí estamos resolviendo esto de acá, ¿no? ¿Cuánto nos dio la constante? Nos dio 30.5.74 elevado al cuadrado, ¿no? Eso ya, y sobre 10, sobre 10. Ya, a ver, vamos igual aquí a hacer de todas maneras unas aclaraciones con las unidades, ¿ya? Porque si lo hacemos directo, siempre les va a causar la duda, ¿no? Y eso creo que no está bien, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos el trabajo que es igual a pi sobre 10 por la constante por el diámetro 2 elevado a la quinta menos el diámetro 1 elevado a la quinta. Ya tenemos todos los datos, ya. Simplemente toca reemplazar, ¿ya? Entonces acá, digo, el trabajo desde un estado 1 hasta un estado 2 va a ser igual a pi sobre 10. Ahora mismo la constante está acá, ¿ya? 30 sobre 5.74 elevado al cuadrado. Según mi calculadora, eso me da 0.9154, ¿ya? 0.91054, ¿ok? Ahora acá nunca se olviden, PSI, PSIA es igual a libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Esto de PSI y PSIA ahorita no voy a hablar mucho en eso, ya sería extenderme mucho, ¿ya? Pero tiene su porqué también, ¿ya? Entonces acá sería libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado, ¿ya? Ahora todo esto está siendo dividido por pie al cuadrado, ¿no? Todo esto de acá. Entonces acá, pues, por obvias razones, como que o bien es blanco o bien es negro, ¿no? Entonces acá, como que las unidades no están como quisiéramos, ¿ya? Entonces acá todavía vamos a hacer una pequeña conversión. Voy a llevarlo todo a pie, ¿ya? Por costumbre, ¿ya? Entonces acá, para eliminar estas pulgadas al cuadrado, voy a decir que un pie tiene 12 pulgadas, ¿ya? Pero como estoy hablando en área, ¿no? Esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado, ¿ya? Ahora sí, esto con esto se van a ir, ¿ya? Pie cuadrado por pie cuadrado, ¿qué me va a dar? Pi a la cuarta, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora esto por, después que decía, ya hicimos la constante, ahora los diámetros, ¿no? El diámetro 2 nos salió 190, no, a ver, estoy equivocando, 7.23, ¿no? 7.23, y eso elevado a la quinta, según la fórmula que hicimos, ¿no? Que los diámetros tienen que estar elevados a la quinta, ¿ok? Eso menos el diámetro 1 elevado a la quinta, que es de 5.74 elevado a eso, ¿no? Entonces, todo esto encerramos, y las unidades acá era pie elevado a la quinta también, ¿no? Obviamente, porque esto lo estamos elevando a eso, ¿no? Entonces acá, miren, ustedes pueden ver que pie cuadrado por pie cuadrado se nos va a hacer pie a la cuarta. Entonces acá nosotros tenemos pie a la quinta, ¿no es cierto? Entonces esto con esto se va a tachar y de estos 5 se van a ir 4, ¿no? Entonces solamente me va a quedar pie, ¿no? ¿Y qué tenemos ahora? Libra fuerza por pie, ¿no? Y eso es unidades de energía. Y hace un instante yo les había dicho que tienen que llevar las unidades de energía con su respectivo sistema, ¿no? Entonces acá, ¿dónde está eso? Habíamos dicho que un BTU tiene 778.17 libra fuerza por pie, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ocupar acá. Un BTU tiene 778.17 libra fuerza por pie, ¿no? Ahora miren, libra fuerza con libra fuerza se van. El pie que quedó se va a ir con este pie de acá, ¿no? Entonces ahora nos quedan las unidades de trabajo con unidades de energía, ¿no? Como debe de ser.
Si ustedes pueden ver que siempre tienen que revisar las unidades, ¿ya? No simplemente es reemplazar en termodinámica. Entonces acá nosotros hallamos el trabajo y nos va a dar un valor de 715,9 BTU, ¿ya? Si estoy mal, como les digo, me dicen, ¿ya? Igual, aunque me haya equivocado en algún punto, en algún decimal, este es el procedimiento correcto. Más allá de que haya un pequeño error en alguna unidad, ¿ya? Es la manera en cómo debe resolverse. Entonces, aquí está la respuesta, ¿ya? Entonces, como les decía, este problema de acá ustedes pueden resolverlo de distintas maneras. Hay como unas 3 o 4 formas. Incluso yo deducí una fórmula donde la presión no entra en juego y nos da la misma respuesta, ¿ya? Pero si se diera ese caso, uy, no sería complicarlo mucho pues al compañero, ¿no? Que sí, la verdad que está complicado cuando no les da la presión, ¿ya? Entonces, eso sería ya. A ver, vamos a ver. La grabación se ha detenido. Si tuvieran alguna consulta antes de que nos vayamos. No sé, peso molecular. Por constante, por temperatura. Ya. Listo. Entonces se los paso esto por el Classroom y también la grabación, ¿ya? A ver la próxima semana qué ejercicio hacemos.